Cortar los cordones Aka. El Ho'oponopono es una herramienta formidable, pues limpia los cordones Aka plateados que te unen a otras personas. Estos cordones los has creado tú con tus pensamientos, palabras y acciones y omisiones que realizas cada día. Sí, las omisiones cuentan, pues al final son acciones sin hacer, pero que en algún momento pudiste hacerlas. O sea, las pensaste, por lo tanto se han formado y se han adherido a tu cuerpo sombra. Acuérdate que tu cuerpo físico tiene un cuerpo sombra que le llamamos el niño interno y que está formado por un molde hecho de tu estructura física con todos tus tejidos, órganos y fluidos a los que le sumas todos tus pensamientos, palabras, acciones, omisiones y emociones que generes. ¿Te das cuenta ahora? Porque las creencias cristianas manifiestan que debes tener mucho cuidado con lo que dices, piensas y haces. Ellos relatan que estos son copiados en un libro por un ángel y el libro es denominado el libro de la vida. Y no deja de ser cierto, pues un libro está compuesto de hojas o registros. De acuerdo al conocimiento Huna, interno hawaiano, esto equivale a los registros que acumulas en tu cuerpo sombra. Cuando perdonas, y perdonas tu vida, comienza a cambiar, pues el conducto que lleva a tu super-yo, ser espiritual de carácter individual, o Amakua, se limpia. Pues todo acto de perdón, sea en forma inconsciente en un principio y consciente, tiene la característica de cortar uno de esos filamentos Aka. Por tanto, cualquier plegaria que hagas de corazón y en forma correcta, irá cortando esos lazos que te unen a personas, situaciones, lugares, cosas y a otros seres vivientes animados e inanimados. Una vez que ya tienes la práctica necesaria, que nunca cesa, tu ser puede comunicarse con su ser superior o gran espíritu o Amaokua. Pero hay que tener en cuenta A. Lo que los ancestros sostienen, que si tu oración es mental, no va a tener mucho efecto, o sea, puedes decretar o orar o hacer cualquier plegaria, pero su efecto será muy relativo, pues es de carácter mental. B. La mente no está conectada directamente a tu gran espíritu. Necesita hacer este paso a través del niño interno o cuerpo sombra. Para ello necesitas entablar un diálogo con tu niño interno y convencerlo de que lo que deseas es real y necesario para tu vida. C. Al hacerlo debe ser de tal forma que sea un lenguaje claro y preciso para que el niño interno o un hijipili te apoye, a la parte intelectual o mente consciente que usas, pues el niño interno es muy pegado a la letra. D. Por lo tanto, si es que es posible, es necesario conocer al niño interno. Si es posible su nombre, que no es el tuyo, y hay prácticas para ello. E. Elevar la petición o plegaria de corazón al Gran Espíritu y ayudándose para que sea más efectiva, con respiraciones para llevar el mana, energía vital o chi o pránica, donde él se encuentra más o menos como a 1,5 metros encima de tu cabeza. Además, es necesario en paralelo llevar una práctica de vida, como es la de bendecir cada momento, acto, cosa, persona, u otro ser animado e inanimado de tu día, pues tú lo has convocado para tu aprendizaje. Y allí hay que tener en cuenta que cuando bendigas, pues A. Los ancestros dicen que si recriminas actos pasados, vas a perder todas las bendiciones que hayas acumulado por ellas. B. Si juzgas algo que está sucediendo, perderás la fuerza en gran parte de esas bendiciones. C. Si dudas de algo que se viene, también perderás las bendiciones. Es decir, que el acto de juzgar en sí es totalmente nefasto en el sendero espiritual, mas estás abocado a lograr, sean cosas no materiales o materiales. El juzgar, recriminar o dudar es un impedimento enorme. Muchas personas preguntan por qué no les funciona el Ho'oponopono.
Allí tienen la respuesta. Si no perdonas y juzgas en todo momento, ¿qué gracia estás acumulando? Es una espiritualidad un poco extraña, ¿no? Por ello es importante limitar mucho la información que recibes del mundo exterior, de la televisión, radio, periódico, internet o de los amigos o amigas, pues el chisme y los comentarios crueles o teñidos de otros matices, así como las maledicencias, borran todo tu trabajo en Ho'oponopono. La bendición es una energía sutil que va llenando tus cuerpos de luz de una manera muy especial. Mientras más bendices, más luz se acumula en tu cuerpo. Más das y más recibes. Este es un principio multiplicativo de física cuántica. Además, por otro principio de atracción, solo atraerás buenos hechos, cosas, personas, etc., que llegarán a tu vida. En forma paralela, tu cuerpo de luz irá mostrándose más a ti y verás que realmente esta vida es un sueño, pero un sueño creado por otros en su beneficio. A partir de ese momento, tú empezarás a crear y vivir tu propio sueño, una realidad aparte de esta vida, que nos han hecho creer que es la única. Además, comenzarás a vivir en el mundo de los sueños cuando duermas y continuarás creando más realidades paralelas. El Dr. Len dice que siempre tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Simplemente porque lo que yo veo en el otro y me afecta es porque también está dentro de mí. La curación es autocuración. Todos somos espejos. Cada uno de nosotros se refleja en el otro y éste en nosotros. Tanto aquellos a quienes amamos como aquellos por quienes sentimos rechazo son espejos de nosotros. Si comprendemos esto, no nos enojamos con el otro cuando algo nos desagrada. Frente a esta situación debemos preguntarnos, ¿qué parte mía me está reflejando que no me agrada? Cuando llegue la respuesta, eso es lo que debemos borrar de nuestro subconsciente para transitar más livianos y felices. Simplemente borrar, no preciso analizar. Lo que más me molesta del otro es un reflejo viviente de características mías en las que necesito evolucionar. Todo lo que me molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no he resuelto en mí. No vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Todos somos espejo. Ho'oponopono significa amarse a sí mismo. Amarte a ti mismo es la mejor forma de mejorarte a ti mismo. Y mientras tú mejoras, vas mejorando el mundo. El Ho'oponopono actúa como el director de una orquesta. Antes de comenzar el concierto, la orquesta afina los instrumentos musicales. El Ho'oponopono nos limpia, nos afina a nosotros y al mismo tiempo a nuestro entorno. El Dr. Len dice que cuando cambiamos los datos en nosotros que tenemos en común con otra gente, los borramos en nosotros y en ellos también. La paz empieza conmigo. Si no existe la paz en el afuera, el primer paso consiste en hallarla en mí mismo, porque Ho'oponopono va de adentro hacia afuera. Como dijo Morna, nosotros estamos aquí, en esta vida, solamente para traer paz a nuestra vida. Y si traemos paz a nuestra propia vida, todo a nuestro alrededor encuentra su propio lugar, su propio ritmo y su propia paz. El Ho'oponopono nos ayuda a limpiar nuestro subconsciente de ideas arraigadas que nos hacen repetir situaciones, personas y vivencias que pueden agradarnos o no tanto, pudiendo de este modo tomar el 100% de responsabilidad de nuestros actos, aprendiendo que todo lo que sucede en nuestra vida lo creamos nosotros mismos, pero que al mismo tiempo tenemos el poder de cambiarlo y mejorarlo. Somos co-creadores.
El limpiar no tiene nada que ver con nuestras expectativas. Limpiamos lo viejo para dar lugar a que suceda lo que es perfecto y correcto para cada uno de nosotros. Esta limpieza del subconsciente es profunda, ya que estamos trabajando con la divinidad y ésta nunca se equivoca. El Ho'oponopono nos permite corregir nuestros errores. De acuerdo a los antiguos hawaianos, nuestros errores vienen de pensamientos contaminados de memorias antiguas. Y así los recuerdos son los que toman las decisiones por nosotros. La que juzga es la mente. El alma no juzga. Cada vez que juzgamos y emitimos juicios de valor de la otra persona, continuamos enganchados con la situación que lo provocó, bronca, ira, sufrimiento, etc. Cuando juzgamos, criticamos, nos hacemos daño tanto a nosotros mismos como al otro. Los recuerdos, los mandatos, están guardados en nuestro subconsciente. Podemos comparar a este con un dormitorio totalmente desordenado. Cada vez que agrego y pongo otras cosas, lo hago sobre el desorden. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra mente almacena recuerdos viejos, ideas, mandatos que nos fueron dados por nuestros padres, familia, antepasados. Si no los limpiamos, la mente actúa por ellos, no por lo que siente. Si recibimos mandatos de pobreza, de limitación, actuaremos de acuerdo a ellos. Solo cambiaremos al borrarlos. Al igual que el dormitorio, por arriba podrá estar ordenado, pero si escondemos el desorden, sigue estando desordenado. Igual funciona nuestra mente. La mente es perfecta, pero no las memorias que guarda. Muchos creen que los pensamientos que tiene nuestra mente somos nosotros. Vivimos en un sueño donde la mente está interpretando continuamente. La mente interpreta los programas grabados en nuestro subconsciente y cree que le pertenecen. Son simplemente programas que nos han grabado. Practicando Ho'oponopono eliminamos esos pensamientos, llevamos la mente a cero para actuar a través del sentir. Esto es lo que se llama estado cero. En ese estado ya no nos identificamos con nuestros recuerdos, sino con nuestro corazón, con la inspiración y la abundancia divina. Para lograr el estado cero, debemos borrar ese archivo oculto que todos traemos, el disco rígido de la computadora. Al borrar y ser realmente nosotros mismos, recuperamos nuestra autoidentidad. Somos nuestro propio autorreferente y esto es un espacio de silencio. Cambiamos nuestra percepción y los problemas dejan de ser problemas. Es mutar una creencia por una elección desde el corazón. El Ho'oponopono es pedir. Golpea y la puerta se abrirá. Yo creo la enfermedad. Yo la pongo en mi cuerpo. Yo soy 100% responsable de corregir los pensamientos que crearon esta enfermedad. Del mismo modo, yo puedo crear la salud. El Ho'oponopono nos dice que esas memorias están alojadas en nuestro subconsciente, la parte emocional. Este se halla 2 o 3 dedos abajo del ombligo. El subconsciente guarda estas memorias tal como el disco rígido de la computadora y luego, frente a un estímulo desencadenante, las repite. Guarda memorias antiquísimas, tanto de esta como de otras vidas. El chakra 2 es nuestro niño interior. Es a él al que debemos aprender a amar, pidiéndole perdón por los errores que cometimos y que nos vienen transmitidos de generación en generación. El subconsciente es la parte intuitiva, no necesita el pensamiento. Viviríamos mucho mejor y más felices si lo escucháramos.
pero en general existe la tendencia a respetar lo intelectual y minimizar lo intuitivo. El niño interior posee la llave de la felicidad. Este niño, como todo niño, quiere ser feliz, pero guarda memorias viejas. Si nos conectamos con él, giramos la llave y escuchamos a nuestra divinidad. Nuestra inteligencia no puede manejar lo subconsciente. Aquí no interviene el intelecto. El intelecto es la mente consciente. Es quien elige, quien decide desde el conocimiento y no desde la sabiduría. La mente es perfecta, pero no las memorias que guarda. Y es ahí a donde apunta el Ho'oponopono, a corregir, borrar las memorias equivocadas para que el niño interior pueda salir a la luz. El consciente me permite tomar las decisiones, pero el trabajo sanador lo hace el subconsciente. El Ho'oponopono pide a la divinidad, a Dios, que limpie y purifique el origen de estos problemas. La divinidad está dentro nuestro, no en el afuera. Es la superconciencia, el Padre, la energía divina. Al practicar Ho'oponopono limpiamos memorias viejas alojadas en el subconsciente. Con el Ho'oponopono se libera esa memoria vieja para transmutarla por la luz de la divinidad. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo a que aparezca este problema. En el Ho'oponopono no existe culpa. No debemos volver al pasado ni revivir situaciones viejas, traumáticas, etc. No importa qué causó el problema, simplemente lo libero, lo borro. No culpo a nadie y comienzo a actuar desde la luz. Para vivir en armonía no debemos recrear el pasado. El pasado es el puente hacia el futuro. Hay personas que atraviesan ese puente y crecen, y otras quedan siempre detenidas en lo que ya vivieron. El desafío de esta vida es transitar y cruzar el puente. Esto nos proyecta el futuro, con una mirada positiva y de evolución. Si por dentro cada uno de nosotros está más limpio, más sano, esto será transmitido al mundo que nos rodea. El Ho'oponopono es entregarse a la divinidad y dejarla que actúe, sin pensar ni analizar. Lo que resiste, persiste. El Ho'oponopono es dar permiso. Pide y se te dará. Esto es literal. El Ho'oponopono es amar a nuestros enemigos. Gracias a todos mis recuerdos y viejos programas. Nos ha sido concedido un don maravilloso, la gratitud. Es muy importante agradecer a la vida, al universo, todo lo que nos es dado. No importa si mucho o poco. En principio el hecho de estar vivos, gozar de salud, tener alimento. Cuando somos agradecidos, el universo entiende que estamos preparados para recibir más y ahí se cumple la ley de atracción. Quien vive quejándose siempre solo recibirá quejas, dolores y tristezas. Quien agradece se abre a la abundancia en todos los órdenes. Quien aprende a ser agradecido será un afortunado de la vida. Agradecer todo, aun los momentos de dolor, tristeza, frustraciones, porque gracias a ellos aprendemos y crecemos. La gratitud es el puente que nos conducirá a nuestros logros, a nuestros proyectos. Sin gratitud no hay logros. Cuando decimos lo siento, reconocemos que algo entró en mi subconsciente donde guardo memorias de dolor. Lo siento por lo que hay en mí que hace que perciba esto de cierta manera. Por lo cual, al sentirlo, pedimos perdón interior por lo que atrajo eso hacia mí. No pedimos a Dios que nos perdone, sino que le pedimos que nos ayude a perdonarnos por haberle dado cabida a esa memoria.
Cuando nos perdonamos nos damos la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Nos permitimos vivir el presente. Debemos comprender que no podemos enjuiciar a alguien por habernos hecho algo cuando ellos eran inconscientes. Cuando culpamos a los demás, por ejemplo, a nuestros padres por lo que nos hicieron, maltrato, violación, abandono, etc., nos equivocamos. No podemos culpar a alguien que es inconsciente de su proceder. Recordemos que nuestros padres nos dieron lo más importante, que es la vida, e hicieron lo que pudieron. Ellos también tienen su historia y sus memorias ancestrales grabadas. Te amo es poner la mejilla del amor, transmutar la energía bloqueada, el problema, la vieja memoria, en energía que fluye y nos conecta con lo divino. Jesús dijo, ama a tus enemigos, y tu único enemigo es tu memoria reproduciendo lo que experimentas como ira, resentimiento, juicio. Gracias es una frase mágica, un poderoso mantra transmitido por los grandes maestros espirituales a sus discípulos. Cuando expreso mi gratitud, lo estoy haciendo por permitirme resolver las situaciones. Al decir gracias, despierto mi conciencia y me abro a la verdadera riqueza. Quien agradece está conectado con una conciencia superior. El agradecimiento tiene un poder alquímico de transformación de situaciones y estados mentales. Decir gracias ejerce un poder liberador. Permite el desapego, la aceptación de lo ocurrido y nos facilita el perdón. Gracias es una palabra que une el cielo y la tierra. Siempre debemos estar bien parados sobre la tierra, con raíces bien profundas y con nuestros brazos bien extendidos hacia el cielo. Al practicar el Ho'oponopono pedimos a la divinidad que cancele, que borre las memorias viejas y que sane nuestro niño interior. Si nosotros logramos aceptar que somos la suma total de todos los pensamientos del pasado, de las emociones, palabras, hechos y acciones, y que nuestra vida actual, el presente, nuestras elecciones, están determinadas, teñidas por las memorias del pasado, recién ahí podremos cambiar nuestras vidas, nuestras familias y nuestra comunidad. Recordemos que cada vez que ocurre algo que no nos agrada, la actitud de una persona que nos molesta, y eso nos afecta, no reaccionaremos protestando, agrediendo y enojándonos. Lo correcto es cambiar las cosas de afuera partiendo de nosotros mismos. A través de Ho'oponopono y con la siguiente oración pedimos que por favor sea sanada la parte de mi mente que creó este problema, este conflicto, esta agresión, etc. Como todo lo que nos ocurre nos muestra una parte nuestra que debemos sanar, podemos decir mentalmente, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y le agradecemos a esa persona que nos ayudó a sanarnos porque llevó a la práctica una parte nuestra que debíamos sanar. Y lo hacemos con alegría, sin culpa, sin resentimiento. Lo más importante es dejar de ser víctimas, dejar de poner en el afuera todo lo que nos ocurre, hacernos cargo de que somos nosotros quienes atraemos esas realidades a nuestra vida. ¿Por qué? Simplemente para sanarnos. Ahora practicaremos un ejercicio llamado amar nuestras propias fisuras. Podríamos decir heridas. Primero tienes que hacer una lista de todas las heridas, los defectos y reproches que no consigues perdonarte, todo aquello por lo que te juzgas. Por ejemplo, mi cuerpo es demasiado gordo, flaco, viejo,
Siempre me dejo llevar por la ira. No debería haber hecho, dicho o pensado tal cosa. O debería haber hecho, dicho o pensado tal otra. Entra dentro de tu corazón luego de haber escrito esta lista y repite: lo siento por todos estos pensamientos de desamor que he tenido hacia mí. Lo siento por toda esta culpabilidad llena de reproches y esta dificultad para quererme. Pido perdón, es decir, pido que todos estos pensamientos sean corregidos y purificados. Gracias. Decido aceptarme y quererme. Durante algunos días, cada vez que observes pensamientos de desamor hacia ti, puedes repetir esta misma frase varias veces. Otro ejercicio. Puedo elegir. Piensa en un problema o en una dificultad en tu vida y escríbela. Toma conciencia de que detrás de este problema o dificultad hay memorias que se han activado. Ahora te puedes preguntar, con respecto a estas memorias que se manifiestan así en mi vida, ¿qué elijo hacer de ellas? ¿Las quiero conservar? ¿Quiero aferrarme a ellas? ¿O bien decido liberarlas? ¿O bien confío en su limpieza a mi divinidad interior? Si respondiste que sí a las últimas dos preguntas, quiere decir que ya estás listo para soltar los globos. Recuerda, siempre tienes libre albedrío. Eres tú quien decides. Soltar los globos significa que cada globo representa una memoria. Los globos no son más que memorias y deseas liberarlas. Repite estas palabras mientras imaginas que sueltas todos esos globos. Di: aunque tengo este problema, sé que no es más que la manifestación de mis memorias y me amo y me acepto profundamente. Aunque tengo todas estas memorias que se manifiestan así en mi vida, me amo y me acepto tal y como soy. Aunque tengo este problema, sé que es tan solo una memoria y decido liberarla. Ahora suelta todos los globos y observa cómo se hacen cada vez más pequeños a medida que suben y desaparecen en el cielo. Gracias, gracias, los amo, las amo, queridas memorias. Ahora realizaremos otro ejercicio que se llama diálogo con nuestro niño interior. Durante el día le puedes hablar de la siguiente manera: sé que estás ahí, sé que existes, perdóname si a veces tengo tendencia a olvidarte. Te amo y te agradezco que me ayudes a soltar las memorias y a limpiar todas aquellas que necesitan ser limpiadas. Sé que estás ahí, te escucho. Dime, ¿tienes algo que decirme? Tienes todo el derecho a sentir lo que sientes. Puedes acoger y después dejar ir. Gracias, te amo. Gracias, te amo. Recuerda que el niño interior es la cuna de todas nuestras emociones. Permítete acogerlas, sentirlas y deja de luchar contra ellas. Esa es la mejor manera de liberarlas. Y sobre todo, dale tu amor y tu atención. Cuídalo mucho. La humildad de no saber me permite liberarme de las expectativas. Ho'oponopono nos invita a encarnar esta actitud. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. En realidad, no tenemos ni idea de lo que ocurre debido a la cantidad enorme de cosas que escapan a nuestra conciencia. Por ese motivo, más vale confiarme a esta parte de mi ser que se encuentra en otro nivel. Cuando me sitúo en el no saber,
estoy sin expectativas y en ese vacío que he creado voy a poder acoger la inspiración. Ejercicio. El día del no sé. Diviértete pasando un día con esta idea de no saber en tu mente. Cada vez que te sorprendas haciendo suposiciones, interpretaciones o dando consejos a otro, detén el programa enseguida y di, no tengo ni idea. Observa lo que esta actitud te proporciona y si te conviene, puedes volver a empezar de nuevo. No sé. Ejercicio. Elijo la paz. Cuando te encuentres en conflicto con alguien, en vez de empezar una discusión, queriendo a toda costa tener razón, recuerda que puedes elegir. ¿Qué prefieres, tener razón o estar en paz? Recuerda, ¿quién eres? Recuerda, yo soy.